Seguramente habrán escuchado muchas veces esta frase, Dios me ha hablado. ¿Cuántas la escucharon? ¿O cuántos la dijeron? ¿O cuántos pastores y predicadores dijeron, Dios me ha hablado, Dios me dijo? Y sí, es verdad, Dios nos habla, Dios nos habla a los pastores, Dios nos habla a ustedes, y eso es la vida cotidiana del cristiano, escuchar la palabra de Dios, escuchar cuando Dios te habla. Pero lo llamativo de todo esto que a veces parece como tan difícil de escuchar esa voz, ¿verdad? Vamos a la Escritura, al libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 3, desde el versículo 1 voy a leer. Allí siendo Samuel muy jovencito y casi inexperto en escuchar la voz de Dios, de pronto un día Dios comenzó a llamarlo, Dios comenzó a hablarle y quizás no podía entender su voz, no sabía quién le hablaba. Y veamos esta escritura, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Mire, si bien Dios tiene misericordia de nosotros, pero hay veces que Dios también hace silencio. Y dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Hay momentos donde Dios dice, yo ya he hablado mucho, es hora de que ustedes hagan algo, es hora de que reaccionen, es hora de que se muevan en fe. Pero dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Cuando la palabra de Jehová escasea, quizás los oídos es como que se van olvidando ese tono de voz, el timbre. O cuando nosotros dejamos de escuchar a alguien, de pronto después se nos hace un poquito, qué raro que habla ahora. Bueno, escaseaba la palabra de Dios, no había visión con frecuencia también. Y aconteció un día, versículo 2, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, ya Elí, el sacerdote, se había comenzado a ser viejo, oscurecerse, de modo que no podía ver. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Mire, ¿cómo fue la situación esta? Samuel estaba en el lugar indicado, estaba en la presencia de Dios, allí estaba el arca de Dios, y dice que Dios le llama y Samuel dice, heme aquí. Pero hasta este momento no sabía de dónde venía la voz ni quién era esa voz. Entonces corre a Elí y le pregunta, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado. Y vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová, versículo 6, volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Después de un par de intentos de Dios intentar comunicarse con Samuel, y este inexperto joven todavía, que sus ojos, sus oídos no estaban afinados a su voz, quizás pensaba que era otro que nos llamaba, pero era Dios y su palabra que estaba queriendo atraerlo. Escuchar su voz, aprender a distinguir su voz, son
pasos muy importantes y necesarios en la vida del cristiano. No solamente escucharla, que Dios nos habla y nos habla de distintas maneras. Ahora, un segundo paso es aprender a distinguirla. Aprender, ¿es la voz de Dios o es la voz de otro? Porque acá pensaba Samuel que era la voz de Elí y era la voz de Dios. Y segundo o tercer paso es obedecerla. No tiene ningún sentido escuchar la voz de Dios, distinguir la voz de Dios, pero no obedecerla. No tiene sentido, es como calentar agua para tomar un té, preparar el mate, pero nunca hacerlo. O sea, el té. Nunca tomarlo. Lo preparaste, lo hiciste todo, pero no lo tomaste. No sirve de nada. Entonces, si no obedecemos la palabra de Dios, no tiene el sentido, no cumple el objetivo para cual fue enviada. ¿Y por qué no escucharíamos la voz de Dios? ¿Qué podría pasar para que nosotros no escuchásemos la voz de Dios? Que nuestros oídos estén cerrados o que estemos tan lejos de Dios que no escuchamos la voz. Para poder escuchar la voz de Dios, en primer lugar, no tenemos que ser hijos de Dios. Dice que sus ovejas oyen su voz. Aquellos que son hijos de Dios pueden escuchar la voz de Dios. Y la otra, si fueses un hijo de Dios o una oveja, ¿cómo una oveja podría no escuchar la voz del pastor? Porque está muy lejos. Entonces la voz del pastor quizás la escucharía muy tenue o si hay otros ruidos directamente ni la escucharía. Muchas veces en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, hay tanto ruido, tanto ruido, tantas actividades, tantas cosas. Nuestra cabeza es un tsunami de pensamientos y no podemos escuchar la voz de Dios. Me pasa a mí, ojalá usted no. No sé si es más, usted se ha sentado con la Biblia, Señor, voy a ponerme a orar y a leer la Biblia, y abre la Biblia y parece que la Biblia está en chino. No entiende ni lo que lee. A mí sí me pasa, me ha pasado tantas veces. Y la cabeza empiezan los pensamientos y las cosas que hemos hecho durante el día y todavía las que tenemos que hacer mañana y parece una ensalada de fruta la cabeza. Bueno, es el momento de aquietar, es el momento de ir cerrando esas puertas, como decía en la oración, Jesús enseñaba a sus discípulos, y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Cerrar esa puerta, cerrar todas esas actividades que tenemos. Hay un momento que tenemos que parar, y ese es el momento, cuando estamos delante de Dios. Porque otra de las razones por las que no podemos escuchar es porque no queremos escuchar. No quiero, no me importa. Y si la escucho, yo continúo haciendo la mía y a mí no me interesa. No la quiero escuchar. O quizás porque la voz es muy sutil. No la escucho. Porque mis oídos no han sido afinados. Porque es una voz la cual no la conozco todavía. Necesito pasar tiempo, necesito tener esa comunión para distinguirla a la voz, en medio de a veces todos los ruidos y todas las cosas. ¿Sabe? Adán escuchaba esa voz audible todos los días. ¿Y sabes por qué Adán escuchaba la voz audible de Dios todos los días? Porque estaba en el lugar correcto. Cuando tú no estás en el lugar correcto, no pretendas escuchar la voz de Dios. Cuando estás en el lugar correcto, vas a escuchar la voz de Dios. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto, pero escuchaban la voz. Y dice que todos los días Dios se paseaba buscándolos y tenía comunión con ellos. Ahora, Moisés hablaba cara a cara con Dios.
y lo hacía cuando él quería, cuando Dios lo llamaba. Números 12:8 dice, cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras. Mire, Dios no es un Dios que se va a hacer el misterioso. Dios desea hablarnos cara a cara, cara a cara. Dios desea, dice que el velo del templo se rasgó y ya no es que solamente el sumo sacerdote podía entrar a tener comunión, sino que cada uno de nosotros tenemos esa entrada libre a la presencia de Dios. Y puedes entrar y estar cara a cara y hablar con Dios. Dice, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Bueno, la voz de Dios generalmente es como un silbo apacible. Elías escuchó la voz de Dios, pero la escuchó después de que había pasado todo el ruido. Porque dice en 1 Reyes 19, 12 y 13, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Esa voz que Dios quería, ese llamado que Dios quería hacerle, esa comunión que Dios quería tener con Elías, no la había escuchado en el fuego, no la había escuchado en el terremoto, no la había escuchado en todo ese viento, no. Pero cuando todo se calmó, es allí cuando pudo escuchar la voz de Dios. Y allí Dios le preguntaba, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escapas? Y allí es cuando él también pudo abrir su corazón. ¿Sí? Ustedes son conscientes de que en medio de la actividad es difícil escuchar la voz de Dios. Podemos en medio de la actividad nosotros hablar con Dios, decirle nuestras cosas, y Él también puede hablarnos porque no es imposible. Pero cuán difícil es en medio cuando nuestra mente, cuando nuestro corazón está disperso y no lo podemos escuchar. Para escuchar la voz de Dios debe ser su hijo, como ya lo decía, debe ser su oveja. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Al que se acerca a Dios, por un lado dice que no le rechaza, por otro lado dice que aquel que cree es aquel que Él también lo conoce. Ya no es un desconocido, es alguien que Dios va a buscar para hablarle, porque le conozco, no porque no lo conozco. Dice, y cuando las ovejas oyen la voz, esto era quizás lo que estaba diciendo al principio, las ovejas escuchen la voz, distinguen la voz del pastor y la tercera cosa que hacen es, me siguen, le obedecen. Porque podemos ser de esas ovejas que oyen la voz y se rebelan contra Dios. Esa es una oveja rebelde. ¿Alguna vez habrán visto ese video donde hay muchas ovejas en un campo y allí al alambrado se acercan aparentemente unos visitantes, unos alumnos o algo por el estilo? Y cada uno de estos intentaba llamar a las ovejas con distintos sonidos o de distintas maneras, y las ovejas seguían haciendo lo que estaban haciendo, comiendo pastito allí distraídas. Pero en el momento que el pastor las llamó, en el momento que el pastor levantó su voz, ellas ahí levantaron la cabeza, vieron de dónde venía la voz y fueron hacia el pastor. Esa es la verdadera oveja. No que Dios no nos hable, ay Dios, qué malo que sos, no nos habla. No, nosotros no le atendemos. Nosotros estamos distraídos, nosotros estamos lejos. ¿Sabe que toda la creación, como dice el Salmo 29 en varios versículos de ahí, toda la creación escucha la voz de Dios y obedece la voz de Dios? La voz de Dios
habla a su pueblo. ¿Se acuerdan cuando estaba bautizándose Jesús? ¿Qué cosa terrible habrá sido esa cuando Dios hablaba diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Escuchen su voz, escúchenle a Él. ¿Ah? ¿Qué cosa terrible habrá sido ese momento? ¿O qué cosa terrible habrá sido aquel momento donde estaban los discípulos de Jesús, con Jesús en el monte de la transfiguración? Y que Dios le hablaba a los discípulos particularmente, diciéndole, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Hoy en día es la misma palabra de Dios la que nos habla. Si nosotros decimos, ay, yo no escucho la voz de Dios, es porque no has abierto su palabra. ¿Y quieres que la voz de Dios sea más seguido a tu corazón? Conoce la Biblia, estudia la Biblia, come la Biblia y Dios te va a hablar de tantas maneras. Dios habló a través de sus profetas, Dios habló a través de Jesús, y por eso es que la Escritura, la palabra de Dios quedó impresa para nosotros. Esa es una bendición de la cual nosotros tenemos que darle siempre gracias a Dios. Hace no muchos años atrás y aún hoy en día hay mucha gente que no tiene una Biblia, no tiene acceso a una Biblia, que nunca han escuchado un versículo. Es verdad, nunca han escuchado la palabra de Dios todavía. Y mira la responsabilidad y la bendición que tenemos nosotros de tener más de una Biblia en nuestras casas. Amén. Así que eso es una responsabilidad sobre nosotros y a su vez una bendición de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Quien piensa que la palabra de Dios, no, pero es aburrida, está equivocado. O si piensas que es aburrida, no dejes de leerla. Porque cuando menos piense, Dios te va a estar hablando a través de su palabra. Y de la manera que Él quiere. Dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones. Dios, ¿qué me estás queriendo decir con esto? Porque Dios nos habla. Cuando estés orando, abre tu Biblia. Cuando quieras que Dios te hable, abre tu Biblia. Ora a Dios y abre tu Biblia. Y Él te va a hablar. Él te va a enseñar, Él te va a decir cómo salir de ese problema, cómo solucionarlo, cómo encarar la vida, qué dejar, qué hacer, cómo volver. Dios es misericordioso y Dios habla. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y mire cómo nosotros y el mundo de hoy se ha enfocado en la carne, en alimentar la carne, en darle rienda libre a la carne, en alimentar las pasiones, en vivir la vida y en todo eso. Bueno, hazlo, pero no te olvides de Dios. No te olvides de que lo importante es Dios. No darle rienda suelta a todo lo que es carne. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu. Y dice que donde ponemos nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. ¿Dónde tienes tu corazón? ¿En las cosas terrenales o en las cosas celestiales? Si quieres de las cosas celestiales, escucha la palabra de Dios, escucha lo que Él te dice. Escucha lo que Él te habla en estos tiempos difíciles. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vida, vida. Dios nos habla todo el tiempo nos habla. Dios habla a través de su naturaleza, Dios habla a través de esa
hasta voces audibles. Dios nos habla a través de pastores, profetas. Dios nos habla a través de su palabra. Pero lo que pasa es que nosotros no nos detenemos a escucharlo. ¿Cuántas veces has dicho o te has propuesto en tu corazón decir, yo voy a tomar 1 hora, 2 horas de mi día para escuchar a Dios? Y hay veces que no hagas una oración muy larga. Dile, Señor, háblame. Háblame. Aquieta tu corazón. ¿No sabes cómo aquietar tu corazón? Descansa en Él. No es hacer como yoga y blanquear la mente. No, olvídate, cierra la puerta de tu habitación. Deja tu celular, porque esto es lo que nos tiene más perturbados, ¿no? A veces no podemos pasar un ratito y ya lo agarramos de vuelta al celular. ¿Qué hacer cuando Dios hace silencio o no escuchamos su voz? ¿Qué podemos hacer? Lo he dicho en un momento. Cuando Dios te ha hablado, ¿alguna vez Dios te ha hablado? Y cuando Dios ha dejado de, podríamos decir que Dios ha dejado de hablar. ¿Y qué te dice Dios ahora? No me dice nada. Bueno, ¿qué es lo último que te dijo? Y Dios me dijo que haga esto. Bueno, obedece. Porque Dios a veces no nos puede dar otra orden o instrucción o guía hasta que no pasamos el paso anterior. No podemos, qué sé yo, hacer 4 pasos de uno solo. No, es paso por paso. Obedezca el paso que tenía que dar. Y Dios te va a dar el otro. Y Dios te va a hablar para el otro paso. Para poder escuchar la voz de Dios es necesario tener intimidad. La intimidad aumenta esa capacidad de escuchar, de reconocer la voz de Dios. Es la intimidad, es la oración. Como Jesús lo enseñaba en el Padre Nuestro, cerrando la puerta, entra a tu aposento, cierra la puerta y allí habla con Dios. Es reconocer la voz de Dios por sobre las demás voces. Ahora, ¿cómo podemos discernir la voz de Dios? ¿Cómo aprendemos a reconocer su voz? ¿Cómo sabemos si esa voz viene realmente de Él o no? Cuando la conoces. Y podemos hacernos quizás algunas preguntas para saber si eso que estás escuchando realmente es de Dios. ¿Lo que escucho se alinea con las Escrituras o es algo totalmente distinto? Hay muchos que utilizan Dios me ha dicho y dicen cualquier pavada. Si está en la Biblia, está bien, es correcto. Y si no está en la Biblia, Dios no está hablando otras cosas que no están en la Biblia. A veces nos da una guía para reprendernos o algo, pero no te va a mostrar otro camino distinto al que ya está. Dios nunca hablará o dirá algo que es contrario a su palabra. No lo va a hacer. Dios no va a hablar en contra de su palabra. Esa es la profecía más segura. Y hoy el hombre corre detrás de hombres para que le den una profecía, para que le digan qué hacer, para que le digan qué va a pasar. Abra su Biblia y sepa qué Dios va a hacer con su vida. Abra su Biblia, obedezca y sepa qué va a pasar con su vida. Amén. Es lo más seguro. Y no se va a dejar defraudar y traicionar por hombres, que en el último tiempo va a haber muchos falsos profetas. Ahora, lo que yo escucho, ¿cómo saber si es la voz de Dios? Lo que yo escucho, ¿es coherente con el carácter de Dios o con su voluntad? Siempre Dios va a hablar
lo coherente con su voluntad, lo coherente con sus mandamientos. Por ejemplo, es la voz de Dios aquella que te dice, después de tener una discusión con tu esposa o con tu esposo, es la voz de Dios la que te dice, déjalo. Si al fin y al cabo es siempre un cabrón o una cabrona, siempre te hace el mismo problema. ¿Esa es la voz de Dios? Es la voz de Dios la que te va a decir, llévalo si total hay muchos. Él tiene mucho, llévate, no hay problema. Nadie te ve, no pasa nada. Una manchita mal tigre. Es la voz de Dios la que te dice, hoy no vayas al culto, trabajaste mucho, vos te lo mereces, vos mereces descansar. ¿Es la voz de Dios realmente? A veces que sí merecemos, necesitamos descansar, es verdad. Pero cuando no, con ese yo me lo merezco, las mujeres hacen cada compra, ¿verdad? Se compran carteras, pintura, zapatos, ropa. Yo me lo merezco, yo necesito, no tengo que ponerme. Ah, ¿verdad? Abren ropa, pero si cae la ropa. ¿A vos te pasa, Dani? Sí, ¿no? Jesús en un momento estaba con sus discípulos y Jesús sabía que tenía que ir a la cruz. Es más, les decía a sus discípulos lo que iba a pasar. Él iba a tener que pasar por la cruz, sufrir mucho. Y en un momento, Pedro le dijo, necesito hablar con vos, Jesús, necesito hablar unas palabras. Y comenzó, dice, a reconvenirle, comenzó a hacerlo pensar un poco. Le dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. No, pará. ¿Por qué vas a sufrir? ¿Por qué vas a pasar por eso? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué vas a morir? No, aquí estamos todos para pelear con vos. Pero mire lo que Jesús le dice. Pero él volviéndose, ¿quién? Jesús, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. O sea, que Satanás también nos habla. ¿Y cómo haces para distinguir entre la voz de Dios y la voz de Satanás? La verdad que lo que Pedro le estaba diciendo era muy tentativo, porque le estaba diciendo, ¿y para qué vas a sufrir? ¿Para qué vas a ir a ese lugar? ¿Para qué te vas a esforzar? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Por qué lo tendrías que hacer si estás bien con nosotros? No, apártate de mí, Satanás, le dice. Lo que él tenía que hacer, no podía parar. Me eres de tropiezo, le dijo a Pedro. Pedro que estaba siempre con él. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No tenés los ojos puestos en Dios, sino que tenés los ojos puestos en la compasión, en el que pobrecito de mí, en el pobrecito de ti, en el yo me lo merezco. Pero no mirás a Dios cuando Dios te está mandando a hacer algo. Era la voz de Satanás a través de Pedro, su discípulo. Aquel discípulo que Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas, pacienta mis ovejas. También él habla a través de acuerdo a su carácter, ¿no? Que no se haga mi voluntad, decía Jesús, sino que se haga la tuya, Señor. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y siempre va a ser lo que yo quiero, va a coordinar con lo que Dios quiere. No. ¿Y quieres que te diga algo más? Otra cosa, ¿cómo distinguir la voz de Dios? Generalmente, lo que Dios nos mande a hacer va a ser bien en contra de lo que yo quiero hacer. Porque la carne, porque mi voluntad y porque Satanás no quiere que se haga lo que Dios quiere.
Así que ese va a ser otro de las características que usted va a encontrar. ¿Será la voz de Dios? Che, ¿será que tengo que hablarle a esta persona? ¿Será que tengo que orar? ¿Será que tengo que leer la Biblia? ¿Será que tengo que ir a la iglesia? ¿Será que tengo que servir a Dios? Jesús decía en San Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Lo que escucho se confirma por medio de las predicaciones, se confirma por medio de lo que el Señor habla en los tiempos de estudio, lo que yo leo en la Biblia, porque Dios te habla. Y a veces como te habla a través de casi hasta un presentimiento. Pero después, lo que yo estoy sintiendo, lo que a mí me parece, lo está diciendo el pastor. O prendo la radio y ahí están pasando una prédica, un mensaje, un versículo. Abro la Biblia y allí está la palabra de Dios confirmando lo que Él me está hablando. Esa es la palabra de Dios. Y allí no puedo escaparme de lo que Dios está diciendo. A veces de pronto te llama un amigo que hace cuánto no hablabas, o sale una conversación con respecto a lo que Dios está hablando. Cuando invertimos tiempo en pasar momentos a solas con Dios, yo te garantizo que Dios te va a hablar. Invierte tu tiempo en Dios. Invierte tu tiempo en descansar en Él. Invierte tu tiempo en la oración, en la búsqueda. Invierte tu tiempo en tranquilizar tu espíritu, aquietar tu espíritu. Cuando Dios te está hablando, y seguro ya te habrá pasado, esas palabras resaltan en la Biblia. ¿Cuántos lo vieron así? Es como que Dios lo marca en flúor, en negrita, están más grandes, que ahora están, parece cursivas, qué sé yo, pero ahí Dios te está hablando. ¿Y cómo sabemos que Dios nos ha hablado? ¿Sabe por qué? Otra de las cosas que sabemos que Dios nos ha hablado es porque nos ha puesto una tarea y una carga, algo por hacer. Es como que desde ese momento, pum, Dios te ha puesto una mochilita y ahí la sentís. Ahí está la mochilita. Y tenés que hacerlo, y tenés que moverte, y tenés que entregar el paquete, y tenés que obedecer a eso. Pero a su vez, cuando sentís esa carga, ese peso, también hay paz. También hay paz. Porque si bien hay una carga, hay un peso, hay paz en mi corazón. Es Dios que me está hablando, es Dios que me está enviando, es Dios que me pide que lo haga. Ya termino. Aguante 2 segunditos más. Para escuchar la voz de Dios debemos conversar con Él. Jeremías 29:13 dice, y Dios promete que así lo hará, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay algo que hemos sido muy limitados como cristianos y nosotros hemos limitado a Dios. Hemos limitado las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas a causa de nuestra desobediencia, a causa de no escuchar la voz de Dios. Dice Deuteronomios 28, 1 y 2, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, escuchar la voz de Dios, y ya hemos visto distintas maneras de cómo escuchar la voz de Dios, dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, todas las que relata ahí a continuación, y te alcanzarán. Pero aquí hay un condicionante: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Escuchar la voz de Dios, distinguirla y obedecerla. Amén. Ponga en práctica. Ponga en práctica. Quizás empiece con 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos y trate de escuchar la voz de Dios. Hable con Él. Busque en su palabra. Amén. Señor, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias porque tú nos hablas. Te doy gracias porque, Señor, a pesar de ser un Dios tan grande, un Dios creador del universo, un Dios eterno, se ha fijado en mí, se ha fijado en nosotros, se ha fijado en estos simples mortales, buscándonos para traer y darnos salvación. Señor, te doy gracias porque tú eres más grande de lo que podemos imaginarnos. Señor, te doy gracias porque tú estás en este lugar. Te doy gracias porque aún, Señor, tú hablas al hombre. Señor, seas tú exaltado. Señor, engrandecido sea tu nombre. Abre nuestros oídos espirituales. Abre, Señor, cada día nuestros oídos espirituales. Señor, y gracias por la paciencia que tú tienes contra nuestra rebeldía. Gracias, Señor. Señor Jesús, y que podamos cada día escuchar tu voz y obedecerte, y obedecerte. Tu hermoso nombre. Amén, amén y amén.